Buenos días, estimados oyentes. Espero que estén muy bien. Como cada semana, pues aquí estamos una vez más. Esta vez, como saben, ya llevamos varias sesiones. Estamos leyendo un libro que se llama Noches Navideñas y que fue escrito en 1900, la segunda edición es de 1971. Y quería decirles pues que es un libro que, como dice su título, se desarrolla, es como una novela y se desarrolla en una noche navideña, en una conversación que tienen unos amigos y que están tratando de averiguar, de investigar usando los conocimientos que tienen y demás, pues investigando la verdad sobre las enseñanzas religiosas. En concreto, pues hablan bastante sobre las enseñanzas cristianas y las profecías que se encuentran en la Biblia. Entre el detonador de esta conversación es una reflexión sobre lo que es la Navidad en su origen y cómo se ha convertido en algo tan materialista, que se ha perdido la alegría espiritual de esa noche y se ha cambiado por comida, bebida y diversión. Y bueno, pues esto abarca, alegan algunos de ellos que está influenciado por tantos inventos en la época moderna, que esto nos aleja, ¿no?, de la espiritualidad. Y en cambio, pues Pedro, que es el que hace unas reflexiones muy, muy, muy poderosas, pues dice que precisamente pues la ciencia es una demostración de que la investigación, los frutos que dan la investigación y que permite que se descubran cosas gracias a este proceso, ¿no?, que se llama científico. Y él dice que también la religión, a la religión también se le pueden aplicar pues estos métodos de investigación para tratar de comprenderla, porque dice que si no investigamos, pues entonces simplemente seguimos una serie de normas sin ninguna reflexión y sin tratar de comprender, pues esto se convierte en una fe ciega por imitación, pero no hay un real convencimiento, no nos ha calado, sino simplemente se convierte en algo pues más mecánico, ¿no? Y este es el peligro que tiene, ¿no?, la religión. Y también sigue diciendo Pedro, ellos analizan también versículos que hay en la Biblia, porque en San Mateo dice que Jesús les dijo a los apóstoles: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Así que, pues, Jesucristo dio muchas pistas para que los apóstoles y todos los seguidores de Jesucristo, pues, buscáramos e investigáramos. Nunca habló de tener una fe ciega. Por eso él también se esmeró tanto, ¿no?, en ser un ejemplo de lo que él predicaba. Y que, a diferencia, por ejemplo, de una religión con la política, pues dicen que a los políticos se les sigue pues porque se espera que cumplan con una serie de necesidades que tiene la población, ¿no? Y que entonces pues cuando un político deja de pensar esto por cualquier razón, pues
es incluso echado del partido político al que está afiliado. Y asimismo, pues también pasa algo así con los teólogos y los filósofos, que pues ellos no ponen en práctica lo que predican o lo que las conclusiones a las que ellos llegan. No son ellos un ejemplo, ¿no? Los filósofos en muchos casos. Y que luego también hacen la reflexión de que precisamente los filósofos y los teólogos son, en el caso de Jesucristo, por ejemplo, los últimos que aceptaron la verdad, precisamente porque ellos tenían tantas ideas o habían estudiado tanto las profecías anteriores de cómo tendría que ser el Mesías, que no cuadraba con lo que ellos tenían en sus mentes, y es por esto que ellos no aceptaron a Jesucristo, lo rechazaron, ¿no? Le dijeron que era falso. Así que, pues, por esto ellos se burlaron y, bueno, así que también hacen una reflexión, otra reflexión, bueno, hacen muchas, ¿no? Pero por hacer una introducción, como ya hemos avanzado en la lectura, pues para los que no han estado en las anteriores pudieran tener un poco un breve resumen de lo que hemos leído. Otra cosa que también nos dice uno de los que están conversando, Pedro, se llama Pedro este amigo, ¿no? Que dice que Jesús siempre decía que que a las personas se les conoce por sus hechos, ¿no? Y por sus frutos. A las personas por sus hechos y a los árboles por sus frutos. Y entonces que Jesús decía, todo árbol bueno lleva frutos buenos y el árbol malo lleva malos frutos. Así de simple y de fácil de entender. Asimismo también José le habla sobre los grupos que se han generado desde las diferentes religiones, como por ejemplo las sectas cristianas, y dice que esto es porque no se ponen de acuerdo en cómo interpretar algunos dogmas del cristianismo en este caso y las palabras del Evangelio. Y bueno, y aunque siguen los evangelios y siguen la Biblia, pero al tener cada uno una interpretación, pues ahí se separan y empiezan a generar diferentes ramas o sectas porque no se ponen de acuerdo. Cada uno tiene un entendimiento y una interpretación de lo que Jesús decía, ¿no? Y bien, pues transcurre esta noche, primera noche, y en la segunda noche José le confiesa a Pedro, o le dice a Pedro, que ha estado toda la noche pensando en cómo sería el retorno de Jesús y el final de los tiempos, ¿no? Y ahí Pedro le dice algo que totalmente le sorprende, porque le dice que Jesús ha vuelto ya. Y entonces, claro, ¿cómo es esto del final de los tiempos? Porque José dice, yo esperaba que todos los cristianos lo veríamos y que bajaría del cielo, que vendría sobre las nubes y que, claro, pues eso, que todos los ojos serán testigos, ¿no?, de su llegada. Y ahí Pedro pues también le habla de las contradicciones que hay, que incluso Pablo, creo que habla en una de las pasajes de la Biblia, en Reyes 2:11 concretamente, dice que subió al cielo en un carro de fuego. Y claro, pues todas estas cosas y que Elías, que Malaquías le dice a Elías, sí, he aquí que yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová. Y asimismo, pues también los judíos también tuvieron esta duda con Elías,
porque supuestamente antes de llegar el Mesías tenía que venir Elías. Y realmente dice, Jesús les explica que Juan el Bautista era Elías, pero ellos no lo reconocieron, no lo aceptaron y lo mataron también, ¿no? Le cortaron la cabeza, creo que fue, aunque aquí no lo pone en el libro. Y pues cómo se han ido cumpliendo las profecías y cómo pues las gentes hemos ido interpretando a nuestro antojo, pues, o con nuestra mente limitada y limitante también, hemos ido interpretando estos pasajes y estas profecías que se han ido dando en toda la historia de las religiones, y porque todas las religiones han ido anunciando al siguiente, ¿no? Y han confirmado a los anteriores y han anunciado los siguientes. Pero claro, a través de los cientos de años, pues se llegan a conclusiones y se cierra un poco el entendimiento y de que esto está siempre hablando de algo espiritual y que no es tan material como las gentes lo imaginamos, ¿no? También hace referencia que se dice, ¿no? Que dice, Él vendrá con los ángeles y con ruido de trompetas, y que en otro pasaje dice Jesucristo, ¿no? Que vendrá como ladrón en la noche. Y por esto que nosotros llegamos a conjeturas y son profecías absolutamente contrarias, ¿no? Y entonces, si son tan contrarias es porque quizá, en este caso, dice Pedro, igual es que tienen otro significado diferente. Y pues también hablan de cómo se han interpretado las palabras de Cristo, que hasta ahora pues lo que ha hecho que todas estas interpretaciones, como estaba diciendo antes, pues se hayan dividido en centenares de sectas o de ramas, o no sé cómo decirlo la palabra, ¿no? De divisiones que en muchas ocasiones pues no se llevan muy bien unos entre los otros, a pesar de que siguen los evangelios y leen la Biblia. Así que, bueno, también habla también Pedro que dice que, según la Biblia, aparecerá el prometido y que entonces Cristo, que aclara que esto sería después de su venida, y que todas estas profecías le dice que están selladas hasta el día final. Y porque le dice Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y luego también explica que solamente Dios tiene el poder de que los corazones estén limpios y purificados. Pero bueno, nosotros también tenemos este trabajo, ¿no? Le dice, pues estas palabras están cerradas, le dice a Daniel, y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, de alguna forma, pues quizá las cosas que hagamos y las decisiones que vamos tomando en nuestras vidas, pues puede hacer que nuestro entendimiento espiritual se agudice o no, o se quede pues más bien pegado en cosas materiales, y claro, pues entonces las cosas espirituales no llegan tanto. Pero bueno, otra cosa que también quería destacar es que Pedro le dice que a José le dice que en el Antiguo Testamento se le guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Esto está en Salmos
119, y Mateo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí también destaca que hay dos tipos de mensaje en todas las religiones. Uno es la ley que no cambia, que es lo que está hablando aquí, y luego está las normas sociales, que como la sociedad ha cambiado tanto, no es la misma sociedad, por ejemplo, la que tenemos ahora que cuando Jesucristo, ¿no? Y por eso pues hay algunas leyes sociales que cambian. Asimismo también le habla de la aparición de Bahá'u'lláh, de la fe Bahá'í en 1844, y que tampoco es la última, sino que habrá más, porque resulta que el creador de todo, incluso de las religiones, pues nunca va a abandonar a su creación y siempre la va a estar cuidando. Y que si todo viene de la misma parte, de la misma fuente, pues tiene lógica que estén relacionados, ¿no? Y que haya un hilo conductor. Así pues, vamos a seguir avanzando en la lectura de este libro, y aquí pues Pedro le está hablando de las citas que hay en los evangelios, que Jesús afirma, por ejemplo, que Él es el Hijo y que no es el Padre, y que su conocimiento y poder ante el Padre son insignificantes, y que en San Marcos leemos, por ejemplo: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y esta afirmación, paralela a la expresada en San Juan 12, que esto es lo que dice San Juan 12, ¿vale? Entonces dice: en tales palabras Jesús, además de establecer su condición de hijo, confiesa claramente su desconocimiento sobre la llegada del día postrero, hecho solo conocido por el Padre. Entonces le pregunta: ¿no crees pues que es un error el querer hacer de Jesús el propio Dios? Jesús aclaró, como hemos visto, que Él era el Hijo del Padre y que había venido para anunciar la llegada del día del Padre, el día en que se repetiría la manifestación divina, pero con el nombre de Dios y Padre eterno. Hay una maravillosa parábola repetida por San Mateo, San Marcos y San Lucas, que habla de la historia de las manifestaciones divinas antes de Cristo, de la venida de Jesús como Hijo y también del advenimiento de otra revelación posterior bajo el nombre del Padre. Y San Marcos la relata así: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió labradores para que recibiesen de estos el fruto de la viña, mas ellos, envió a un siervo a los labradores para que recogiera los frutos de la viña, y ellos lo tomaron, le golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero le apedrearon, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a éste lo mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo mayor amado, le envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle
y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Esto está en Mateo 12. Entonces, en esta parábola la viña representa las enseñanzas divinas y la religión, que siempre ha sido una. Los labradores son la humanidad, la cual se beneficia de la palabra divina. El fruto es el desarrollo espiritual del hombre, consecuencia de las enseñanzas dadas por Dios. Y el Hijo, por supuesto, es Jesús, a quien mataron los labradores. Por último, la palabra señala la venida del Señor de la viña y su venganza sobre los labradores malvados. Pero si me permites, dice Pedro, te voy a relatar otra profecía que te permitirá comprender mejor lo dicho. Se trata de la primera referente al advenimiento del Señor y está profetizado hace unos 6.000 años y la relata Judas apóstol en el penúltimo libro de la Biblia. De estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras, las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esto, como ves, no puede aplicarse a Jesús, cuya época fue la era del perdón, ya que él mismo decía, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, en Juan 12:47. Ya, dice José, tu explicación está clara. La manera de conocer las profecías referentes a Bahá'u'lláh en la Biblia es aplicar las que se refieren al advenimiento del Padre Eterno y Dios, a la revelación Bahá'í. En efecto, dice Pedro, pero no es esta la única forma de conocerlas. Hay otros procedimientos. Por ejemplo, las profecías se refieren a la fecha de la venida de Bahá'u'lláh y estas son aquellas que, según su contenido, no podían cumplirse con el advenimiento de Jesús y se refieren al día de Jehová, tal y como lo relatamos en la profecía de Enoc. ¿Te parece, dice Pedro, que estudiemos algunas otras de estas profecías? ¿Sí? Vale, pues seguimos. En Isaías leemos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y José dice, pero esta es la profecía sobre la que constantemente se apoyan los cristianos para aplicarla a Jesús, y la repiten en todas las iglesias. Así es verdaderamente, dice Pedro, pero considera que tal profecía no puede referirse a Jesús en su primera venida, ya que tras analizarla comprobaremos que su contenido no se cumplió en el tiempo de su revelación. En efecto, ante todo dice que tomará el nombre del Padre Eterno, y tú sabes que Jesús declaró que era el Hijo del Padre Eterno, insistiendo, según hemos visto, en que el Padre que está en el cielo le había enviado. El nombre de Padre Eterno en el curso de los profetas ha sido Bahá'u'lláh, el primero que lo ha tomado este nombre, ¿no? En su epístola dirigida al Papa Nono, él dijo, aquel que es el Señor de los señores ha venido. He aquí que el Padre ha venido, y que aquello que fuera prometido en el reino se ha cumplido. Levántate en el nombre de tu Señor,
el Dios de tu misericordia, en medio de los pueblos de la tierra, y toma el cáliz de la vida con manos confiadas. Bebe primero de él, y ofrécelo luego a aquellos que se acerquen al mismo de entre las gentes de todas las fes. Vende todos los hermosos ornamentos que posees y empléalos en el sendero de Dios. Abandona tu reino a los reyes y sal de tu morada. Proclama las alabanzas de tu Señor en la tierra y en los cielos. Dirigiéndose a los cristianos, dice en otra tabla: Oh pueblo de Dios, el Padre ha venido y ha cumplido lo que os había prometido desde el reino de Dios. Esta es la palabra que Jesús silenció cuando dijo a los que le rodeaban que tenía todavía muchas cosas que decirles, mas que no las podrían soportar, pero que cuando llegara el tiempo surgiría brillante la palabra del horizonte de la verdad. Y dice: guardaos, oh cristianos, de rechazarla. Ella vale más para vosotros que todos los bienes de la tierra. Ciertamente que la hora ha llegado, aquella hora cuyo conocimiento habíamos ocultado a todos los que están en la tierra y en el cielo. Por otro lado, según las antes mencionadas profecías de Isaías, él también había de tomar el nombre de Dios fuerte, que es igual al de Padre Eterno. Y este no fue el nombre que tomara Jesús en su primera venida. Dice también que sería el príncipe de la paz, es decir, que por él se establecería la paz en el mundo. Pero la humanidad siguió con las mismas guerras y tiranías, y esto no porque Jesús quisiera que continuaran las guerras, sino porque todavía no había llegado el tiempo y el hombre no estaba capacitado para comprender un mensaje de paz mundial. Por ello, bien dijo Jesús: no penséis que he venido para traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Esto lo encontramos en Mateo 10. Como sabes, José, la paz mundial es uno de los principios que Bahá'u'lláh proclamó en sus escrituras. En una de sus tablillas dice: este siervo ha venido hoy a vivificar el mundo y a conducir a la unidad a todos quienes habitan sobre la faz de la tierra. Aquello que Dios desea se cumplirá, y veréis la tierra como el paraíso de Abha. También dijo al famoso profesor Brown de Cambridge: se cumplirá que estas luchas sin objeto, estas guerras ruidosas, desaparecerán y que la más grande paz reinará. Esto lo dijo. Estas luchas, este derramamiento de sangre y esta discordia cesarán, y todos esos hombres serán como miembros de una sola familia. Que ningún hombre se alabe de que ama a su patria, que más bien se gloríe de que ama a sus semejantes. Y dice José: como veo que tienes explicación para todo, tal vez puedes aclararme algo que no comprendo en la profecía de Isaías. ¿Cómo puede ser que un niño sea nacido entre los hombres y que Él sea Padre eterno y Dios fuerte? Y Pedro dice: efectivamente, esto parece algo difícil de comprender, pero recuerda lo que dijimos a propósito de las manifestaciones divinas. Son como espejos que reflejan la luz divina
y podemos ver en ellos la imagen de Dios. Y por ello pueden llamarse todos ellos Dios fuerte. San Pablo, en su epístola a los colosenses, dice, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Y luego también Abdul-Bahá dice, Abdul-Bahá, que es el intérprete autorizado de las palabras de Baha'u'lláh, escribió respecto al estado de las manifestaciones divinas y dijo, para esta esencia de esencias, esta verdad de verdades, este misterio de misterios, hay reflejos, auroras, apariciones y resplandores en el mundo de la existencia. El lugar en que amanecen dichas auroras, el lugar de estos reflejos, el escenario de estas manifestaciones son los santos orientes, las realidades universales y seres divinos, los profetas, los cuales son los verdaderos espejos de la santa esencia de Dios. Y dice, todas las perfecciones, las bendiciones, los esplendores que vienen de Dios se observan en forma evidente en la realidad de las santas manifestaciones, como el sol que resplandece con todas sus perfecciones y bondades en un espejo pulido y limpio. Si se dice que los espejos son las manifestaciones del sol y las auroras del astro que se levanta, esto no significa que el sol haya descendido desde las alturas de su santidad y se haya incorporado al espejo, ni que la ilimitada realidad se haya limitado al lugar en donde aparece. Esto está en un libro que se llama Contestación a unas preguntas. Bueno, entonces, en la religión cristiana, debido a malas interpretaciones que se ha formulado a propósito de la divinidad de Jesús, se han creado unas ideas imposibles de comprender por los buscadores de la verdad. Por ejemplo, dice Pedro, la Trinidad es de difícil comprensión, tal como se expresa en el cristianismo. Pero para que puedas entender perfectamente la relación que existe entre Dios y Jesús, te relataré 2 versículos del Nuevo Testamento. Dice, uno de ellos dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Está en Juan 14. Explica la relación entre Jesús y su Padre. Y más adelante en este mismo capítulo dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Se reafirma entonces esta relación y se amplía con la relación existente entre Jesús y sus discípulos también. Pues bien, si el primer versículo significara que Jesús es el mismo Dios, el segundo implicaría que los discípulos son el mismo Jesús. Pero nos consta que no es así, sino que esta relación significa una unidad espiritual entre Jesús y sus discípulos. Por tanto, debemos interpretar paralelamente los 2 versículos mencionados. Bueno, ahora que nos hemos detenido a hablar de Jesús, dice José, me pregunto cuál será su propósito al traer una revelación tan grande a la tierra. Y Pedro dice, creo poder contestar a eso. Su propósito fue el de anunciar la proximidad del reino de Dios, y él fue, en verdad, el testigo de la cercanía de la llegada del Padre. Aludiendo a tal propósito, él dijo claramente,
es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Pero este reino que anunciaba Jesús no era pues su propia revelación, dice José. Está bien claro que no, contesta Pedro. Fíjate que los cristianos siguen pidiendo en sus oraciones: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Si el reino de Dios hubiera llegado con la primera venida de Cristo, sería absurdo desearlo de nuevo. El reino de Dios sobre la tierra es lo que predicaban a su llegada todas las manifestaciones anteriores a Bahá'u'lláh, y Jesús en especial fue enviado para ello, según hemos visto. Y dice José: cada vez que hablas me descorres un velo, y esto me hace ansiar aprender de ti más y más. ¿Sería demasiado pedirte que prosiguieras ahora con las profecías? Con gusto, dice Pedro, hago por ti lo que otras personas hicieron antes por mí. Así pues, demos un salto atrás y leamos a Zacarías, que dice: He aquí, el día de Jehová viene, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Esta profecía se refiere, según vemos, a la venida de Jehová, Pedro, y no hijo. Se mencionan además otros signos que se refieren a la venida de Bahá'u'lláh y a sus enseñanzas. Habla, por ejemplo, de que Jehová será rey sobre toda la tierra. Esto no se cumplió en el tiempo de Cristo, pues su reino espiritual alcanzó solamente a una parte del mundo. La fe Bahá'í, en cambio, en menos de un siglo, ha llegado a los más apartados rincones del globo, a tribus incluso a las cuales ninguna otra religión anterior había alcanzado. Sin embargo, esto es sólo el principio, pues tal como está destinado y se afirma en las escrituras bahá'ís, ella cobijará toda la tierra bajo su tabernáculo. Ya dice además la profecía: en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Esto está en Zacarías 14, significando con esto la desaparición de las discordias religiosas provocadas por el hecho de que cada religión o secta da a Dios un nombre distinto y le adora bajo formas diferentes. La profecía de Zacarías da buena nueva de unidad religiosa en toda la tierra, lo cual es el fruto del reino de Dios. ¡Wow!, dice José, lo que acabas de exponer me trae a la memoria cierto pasaje de la epístola de Bahá'u'lláh a la reina Victoria de Inglaterra, que dice así: lo que el Señor ha ordenado como remedio supremo y el más poderoso instrumento para la curación de todo el mundo es la unión de todas las gentes en una causa universal, una fe común. También recuerdo ahora lo relatado por el profesor Brown, que tú mencionaste antes, en el sentido de que Bahá'u'lláh le había dicho: nosotros solo deseamos el bien del mundo y la felicidad de las naciones para que todas las naciones tengan fe común. Muy bien, te felicito, José, por tu memoria, pues yo, para citarte a Isaías, no me queda más remedio que recurrir a la lectura. Acontecerá en lo postrero
de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarás sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Y volverá sus espaldas en rejas de arado, y volverá sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El monte de la casa de Jehová mencionado en esta profecía es el monte Carmelo, desde muy antiguo considerado como un lugar sagrado para los judíos. Todos los profetas fueron atraídos por él, e incluso Elías, que había de volver antes de Jesús. Elías eligió el monte Carmelo como el lugar de retiro durante su vida, y todavía se puede visitar su cueva en él. Pues bien, dicho monte es hoy en día el centro mundial de la fe Bahá'í, donde Baha'u'lláh erigió su tabernáculo y reveló la tablilla del monte Carmelo, donde los restos mortales de su precursor y de su sucesor fueron depositados, y donde, por último, ha sido establecido el centro administrativo Bahá'í, la Casa Universal de Justicia. Más adelante se construirá sobre el monte Carmelo un templo Bahá'í que será como un signo de la unidad divina de todas las religiones, razas y naciones de la tierra. Y aunque estamos todavía en los principios, ya acuden a él muchos pueblos, como alude la profecía, de todas las partes de la tierra, e incluso algunos soberanos han acudido a visitar los lugares sagrados que él encierra. Esta profecía habla también de la paz mundial y de la desaparición de las espadas y de las armas de guerra, lo cual constituye el propósito esencial de esta fe mundial. Supongo que ya habrás leído algo sobre este principio en las escrituras bahá'ís. Sí, dice José, he aprendido en efecto que en muchos de sus escritos y particularmente en sus epístolas a los soberanos les aconsejó Baha'u'lláh cual un padre bondadoso, y al fin les ordenó como un rey de reyes que si no escuchaban sus consejos y seguían sus mandatos, sufrirían las consecuencias, cosa que el mundo pudo comprobar. Les aseguró, por último, que quisieran o no, esta profecía se cumpliría. Muy bien, dice Pedro, sigamos con Isaías. La gloria del Líbano les será dada. La hermosura del Carmelo y de Sharón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución de pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esto está en Isaías 35. Como ves, aquí también se habla de la venida de Dios Padre del monte Carmelo y se hace mención de algo muy especial, la salvación y la libertad de los israelitas. Esto no se cumplió durante la era cristiana, puesto que tras de aquella revelación no solamente los judíos no consiguieron la libertad, sino que la perdieron.
Y esto ocurrió en el año 70, cuando fue Tito a Jerusalén, destruyó el templo y prohibió a los israelitas la entrada en la ciudad, a no ser una vez al año. Este pueblo perdió, pues, a su reino, así como sus ceremonias religiosas. Algunos escritores cristianos, intentando aplicar todas las profecías del Antiguo Testamento a la primera venida de Cristo, trataron de decir, para encontrar un medio de interpretación a dicha profecía, que a todas luces no se había cumplido, ya que se refería a la segunda venida de Jesús en nombre del Padre. Que los cristianos eran los verdaderos y espirituales israelitas salvados por Jesús. Pero con esta explicación que no satisfizo a los buscadores de la verdad, pasaban por alto el testimonio de San Pablo, según el cual asegura que los israelitas se salvarían en el futuro. Y él dijo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esta profecía, José, no se ha cumplido hasta nuestro tiempo, pues los israelitas, después de 2000 años de vida errante, han podido al fin implantar su gobierno en Palestina. Y es interesante saber que fue en 1844, año en el que comienza la era Bahá'í, cuando mediante un decreto dictado por el gobierno turco, tolerando su presencia en Palestina, los judíos empezaron a recuperar sus derechos sobre la tierra prometida. Y dice José, ¿quieres decir que la fe Bahá'í ha traído un trato de favor para los judíos? Y Pedro dice, no seas ingenuo. El Padre Eterno ha venido tratando a todas las naciones como a sus hijos, considerando a todos por igual. En tiempos de Jesús fueron los judíos quienes se opusieron a la manifestación divina al Hijo de Dios, y el resultado fue la desmembración de aquel pueblo como castigo de sus actos. Pero había de llegar el día en que estos hijos castigados obtuvieran el perdón de sus faltas y, según múltiples profecías, este día de perdón, de salvación, de libertad para ellos estaba fijado para el día de la venida de Jehová. Por ello, al llegar el día y venir Jehová, nada en el mundo ha podido impedir el cumplimiento de las profecías. ¡Wow! Interesante, interesantísimo, dice José. ¿Puedes seguir aún con más profecías? Pedro dice, confieso que cuando iniciamos estas conversaciones hace unas noches, nunca pensé que llegara a interesarte tanto el tema. Y de verdad que estoy encantado de poder charlar contigo, mi buen amigo, de algo que tanto ha llegado a representar en mi vida. ¿Pasamos entonces a Jeremías? Lee, por favor, los párrafos 31-34. Y José empieza a leer. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos al más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Pues, estimados oyentes, se pone muy interesante, pero claro, no puedo estar leyendo sin parar porque todo tiene pues un tiempo y un espacio. Pero queda bastante, está bastante interesante, la verdad, que, como dice José también, ¿no? Que esto de entender las profecías, que muchos de nosotros las hemos oído en diferentes espacios y las hemos leído también, pero quedaba todo como un poco enmarañado, ¿no? Y de esta forma que lo está presentando Pedro en este libro, pues van quedando bastante claras cómo el pueblo de Israel fue extraviado y cómo ahora pues es que han podido volver. Sabemos que lo que está pasando ahora es tremendo, es terrible, ¿no? En la realidad con esta guerra, pero esto es algo que espero que sea para aclarar mejor todo esto. Es muy lamentable que tenga que ser así y que los seres humanos intentemos resolver todo con guerras y con matanzas todavía, a día de hoy. Es muy lamentable que no puedan los pueblos y sus gobernantes, porque los pueblos en realidad, la gente de a pie quiere vivir en paz y no es general, siempre hay algunos pocos, ¿no? Pero que lo que quieren la gente es vivir en paz. Entonces, ¿por qué estos gobernantes se lían de esta manera en guerras, ¿no? Y matando a sus súbditos, porque no les importa. Es tremendo. Pues, bueno, volviendo al libro, porque no quiero hablar de este drama tanto, pero que todos lo tenemos en mente, no hay duda. Pues aquí vamos viendo cómo fue justamente en 1844, que es cuando se inició la fe Bahá'í, que pudieron los judíos volver a Palestina, a la tierra de la cual se les había expulsado. Pues muy interesante. Pues les voy a dejar aquí, estimados oyentes, y la próxima semana seguiré leyendo y contándoles más sobre estas profecías y sobre estos entendimientos y descubrimientos. Así que bueno, pues hasta la próxima semana, deseándoles lo mejor, paz, tranquilidad y que disfruten de sus seres queridos y de sus amigos. Hasta la próxima. Chao. Toda la tierra, que puede iluminar toda la tierra, que puede iluminar toda la tierra, que puede iluminar toda la tierra, tan potente la